Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Jiménez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, noveno trimestre, y este video se hace con el fin de cumplir con un requisito académico de la materia Introducción a la Investigación Cualitativa facilitada por el licenciado Cruz Guerra. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del estudio de caso en la investigación cualitativa. Antes que nada es importante que sepamos que los estudios de caso tienen como característica básica o fundamental abordar, digamos, de forma profunda o intensiva una unidad, pero cuando hablamos de unidad nos podemos referir a una institución, una organización, una persona, una familia o un grupo de personas. Ahora, diferentes teóricos han definido el estudio de caso desde diferentes enfoques o desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, hay quienes los definen como un enfoque, el estudio de caso como estrategia o el estudio de caso como técnica. Considerémoslo. El estudio de caso como enfoque tiene que ver con el paradigma desde el cual el investigador se ubica para poder desarrollar dicho proceso. No es lo mismo si adopta un paradigma constructivista que se adopta un paradigma participativo o una teoría crítica. Por eso es importante tenerlos claros e incluso el investigador cualitativo puede adoptar varios al mismo tiempo siempre y cuando los tenga claros. El estudio de caso como estrategia. Esto tiene que ver más con la táctica que puede que puede ser tomada el estudio de caso como una táctica para abordar una investigación. Y en este caso, el investigador cualitativo, una vez ubicado en el paradigma y en el enfoque, adopta la táctica que puede ser documental, que puede ser una historia de vida, estudio biográfico, investigación de acción, e incluso el estudio de caso es una estrategia misma. Y el estudio de caso como técnica tiene que ver con la recolección de la información. Los estudios de caso como parte de la técnica de recolección de información. Es posible que se pueda considerar el estudio de caso como parte de la selección de la muestra. Esto es que el investigador cualitativo pueda adoptar el paradigma, el enfoque, la estrategia, pero cuando decide estudiar el fenómeno, de ahí debe determinar cuál o cuáles son los más apropiados para su estudio. Existen diferentes tipos de estudios de caso, desde lo más simple, por ejemplo, el estudio de caso típico, que es una persona o un grupo de personas o digamos una comunidad, y estas pueden estudiarse teniendo algún aspecto en común, por lo que se espera, digamos, una regularidad en sus características digamos, o en las respuestas que pueda generar la investigación. Los estudios de casos o los casos diferentes que tienen que ver con distintos miembros de un grupo que pueden tener características diferentes, como por ejemplo ser de diferente género o tener algunas condiciones que los diferencien, incluso la forma de pensar o expresarse. Los casos teóricos, que son aquellos casos escogidos para comprobar una teoría, y los casos atípicos, que tienen que ver con, digamos, personas con condiciones peculiares, particulares, especiales, puede ser algún trastorno particular o una habilidad excepcional. Una vez teniendo claro los estudios de caso, nosotros podemos hacer algunas recomendaciones de cómo llevar a cabo un estudio de caso. Estas recomendaciones no son necesariamente una regla, sino que son producto de la investigación realizada y algunas recomendaciones para llevarla a cabo. Lo primero que debe hacer el investigador para realizar un estudio de caso es identificar el paradigma. Esto definitivamente es importante porque la forma de abordar el conocimiento tiene muchísimo que ver con la investigación que va a llevar a cabo. Teniendo claro el paradigma, no es lo mismo hacerlo de una forma que de otra. Por ejemplo, si lleva a cabo una teoría crítica, puede llevar a cabo una entrevista, pero si se detiene en otro modelo, digamos, o en otro paradigma, lo va a hacer de forma diferente. Identificar el enfoque. Esto tiene que ver con la perspectiva
es también muy importante y ubica, digamos, es cuando el investigador ubica las premisas para su trabajo. Identificar la estrategia es la tercera recomendación o paso que nosotros podemos hacer, aunque aparentemente el estudio de caso en sí es una estrategia, puede desarrollarse de diferentes formas, tal como lo dijimos al principio. La revisión de los antecedentes. Algunos teóricos en este punto dicen que no es bueno revisar los antecedentes porque ningún caso se parece a otro. Sin embargo, puede servir como base de estudio. Revisar estudios previos tiene que ser lo mismo, aunque no hay casos iguales. Los estudios previos nos pueden ayudar a facilitar el abordaje o a tener diferentes criterios. Seleccionar el caso. Tiene que ver con el caso en estudio. El investigador debe detectar qué es lo que desea estudiar, describirlo profundamente, describir el contexto, que son todas las condiciones que lo rodean. En la triangulación quiere decir que puede recibir información de personas allegadas o poner puntos de referencia, revisar con colegas la investigación realizada e incluso con la misma persona estudiada para saber qué consideraciones esta persona tiene y realizar las consideraciones éticas y redactar un informe, digamos, elocuente. En el caso de los estudios de caso en la investigación cualitativa, digamos que esto puede ser utilizado, antes de despedirnos, puede ser utilizado en diferentes áreas, digamos en el campo educativo, en el campo clínico, pero para nosotros en el campo de psicología es de suma importancia porque los estudios de casos nos ayudan a observar las características de pacientes, su evolución, la percepción de la enfermedad, sus trastornos, el tratamiento a abordar, entre otros. Muchísimas gracias.